Ya, lo primero que vamos a hacer, yo voy a abrir un modelo que está ubicado aquí en archivo. Vamos a abrir el archivo de ejemplo. Presionamos en archivo, abrir. Abajito están los archivos de ejemplo. Y yo voy a abrir este que es el Revit Arquitectura Basic Sample Project. ¿Ya? El básico es una vivienda y el avanzado es un colegio. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a ver la vivienda. Y lo que vamos a ver hoy es cómo obtener información a partir de vistas de tablas, ¿ya? Eh, y visualizar el modelo a través de ellas, ¿ya? Que básicamente lo conocemos también como cubicar o cuantificar en Revit, ¿ya? Pero podemos hacer múltiples cosas con las tablas porque también son vistas, ¿ya? Eso lo vamos a repetir harto durante la clase porque es fundamental que entiendan que las tablas también son vistas del modelo. ¿Ya? Este modelo tiene un par de tablas que básicamente una de esos como un control de un tutorial, ¿ya? Tiene distintos pasos y a medida que yo voy cumpliendo los pasos, voy chequeando y diciendo que está ok. Incluso tiene la propiedad de pintarse verde cada vez que voy cumpliendo un paso. El segundo es un conteo, ¿ya? De árboles, ¿ya? ¿Ya? Es un conteo de árboles que están en el proyecto. Ya nosotros vamos a primero a visualizar y entender un poquito el modelo. Sabemos que hay distintos tipos de muro, por ejemplo. Hay un muro de contención, hay un muro que dice que es como de zip, ¿ya? Hay un muro de madera, ¿ya? Hay muros cortina como estos, ¿ya? Hay estos de acá arriba que son de contención, de hormigón. Entonces tenemos primero que reconocer nuestro modelo y mirarlo un poco, si es que, por ejemplo, no fuera un modelo que nosotros hicimos, ¿ya? Eh, como para entenderlo un poco, saber lo que es, más o menos cuántos tipos de cosas hay y todo, y después podemos entenderlo a partir de las tablas, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos una tabla? Tenemos varias maneras de llegar. La primera y la más tradicional, digamos, es, tradicional digo en el sentido de aproximación, eh, es en la pestaña Vista, en el grupo Crear, donde puedo crear distintos tipos de planos y vistas. También tengo las vistas que son tablas, ¿ya? Y si yo presiono aquí la flechita, me va a desplegar todos los tipos de tablas que puedo crear. El primero que vamos a estar ocupando hoy día es uno de los más ocupados también. Es el de tablas de planificación de cantidades. Lo que cuenta aquí son elementos a partir de sus categorías, ¿ya? O sea, muros, ventanas, cubiertas, suelos, ¿ya? Barandas, etcétera, ¿ya? Eh, Eso cuenta a partir de las categorías, ¿ya? La otra más usada es la que aparece aquí como tercera opción, que es el cómputo de materiales, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Si bien puedo, por ejemplo, cubicar un muro de hormigón y me va a cubicar el volumen del muro de hormigón, si ese muro de hormigón tiene, por ejemplo, un afinado en estuco o un revestimiento hacia una de sus caras de lo que sea, ¿ya? Asignado en las capas del muro, yo puedo, aparte de cubicar el volumen del muro, puedo separarlo y cubicar por material de ese muro. Entonces puedo separar y cubicar lo que es hormigón en ese muro, lo que es
revestimiento en ese muro o lo que es estuco en ese muro, no sé, dependiendo del muro que tengamos. ¿Ya? Entonces, si yo computo materiales, puedo obtener un detalle un poquito más fino, pero estoy buscando materiales, ¿ya? Esa es la diferencia entre uno y otro, aunque eh, suelen ser muy similares, el criterio al que apunta es eso. Entre medio tenemos la tabla gráfica de pilares, ¿ya? Es una tabla de planificación que ayuda bastante, por ejemplo, si tenemos una ejecución de muchos pilares, como puede ser en un edificio o en un galpón, algo así. Esta tabla nos muestra como una especie de gráfica de todos los pilares que existen en el modelo y podemos, por ejemplo, si recuerdan el ejercicio de la semana anterior, donde teníamos un parámetro de ejecución y los pintábamos de un color si estaban ejecutados o no, podemos hacer, por ejemplo, ese ejercicio con esta tabla y visualizar todos los pilares y ir marcando en función de algún parámetro algún tipo de gráfica. Ya esa tabla ayuda bastante para eso, aparte de visualizar todos los pilares y todos los tipos y la comparación entre ellos. Ya después podemos hacer una lista de planos, bloques de notas y un listado de vistas. ¿Ya? Nosotros vamos a estar ocupando la primera como opción hoy día. ¿Ya? Esta es, como les dije, la manera más tradicional de llegar a través de la pestaña Vista, Grupo Crear, herramienta Tablas de Planificación. Otra manera de llegar es aquí en el navegador de proyectos, donde dice tablas de planificación, ¿ya? Yo puedo hacer clic derecho y tener una nueva tabla de planificación de cantidades. ¿Ya? Lo mismo con todas las demás opciones. ¿Ya? Tengo ahí nueva tabla de planificación. Yo voy a presionar aquí, que es lo mismo que presionar allá. Y lo primero que me aparece para crear una tabla es este selector de categorías. Lo que me está preguntando aquí es básicamente qué es lo que quiero contar. ¿Ya? Aquí aparecen todas las categorías que existen en Revit, ¿ya? Y en función de lo que tengamos modelado o no, va a aparecer información, ¿ya? Por ejemplo, si yo aquí en el modelo no tengo tuberías y quiero contar uniones de tuberías o tuberías, ya no me va a encontrar nada, va a aparecer una tabla vacía. En este caso, yo voy a hacer algo simple, visualizando, digamos, el modelo, veo que hay varios tipos de muros y quiero contar muros. El siguiente apartado es el nombre. Automáticamente, en función de la categoría que yo selecciono, él asigna un nombre tipo, ya tabla de planificación de muros. Yo podría decir que un nombre distinto, cambiarlo y poner el nombre que sea, ¿ya? En este caso yo lo voy a dejar igual porque este va a ser la cuantificación de todos los muros porque quiero reconocer todos los muros que hay en el proyecto. ¿Ya? Después tenemos este selector entre tabla de planificación de componentes, ya que es lo que vamos a hacer nosotros, vamos a hacer una tabla de lo que está componiendo el modelo, y después tenemos estas claves de tabla, ya esto es cuando uno tiene una codificación en específica y si quiere establecer algún tipo de codificación al respecto. ¿Ya? Después tenemos las fases, nosotros no hemos trabajado con fases. Aquí hay 3 fases, tenemos la existente, los dibujos como en proceso, y tenemos en el contenido de aprendizaje, ¿ya? Que es la que venía por defecto, yo la voy a dejar ahí. Esto nosotros podríamos ubicar si es que tuviéramos fases, por ejemplo, fases de fundación, primer piso, segundo piso, podríamos eh, diferenciar y cubicar por fase, ¿ya? La fase puede ser cualquier tipo de subdivisión, ¿ya? Que queramos establecer en el proyecto constructivo. Esa es nuestra primera pregunta, ¿ya? Quiero cubicar muros, le doy un nombre y una organización. Acepto y me va
a enviar a esta ventana que es la de configuración de la tabla. Esta yo la puedo visitar varias veces, no es necesario que esta primera oportunidad yo resuelva todo y, digamos, me obligue, perdón, me obligue a configurarla de una vez y nunca más lo pueda editar o tenga que volver a crearla para que me funcione de una vez, ¿no? Esto es bastante iterativo. Yo puedo ir cambiando y modificando la tabla a medida que voy trabajando en ella. Entonces, esta primera oportunidad es como para configurar aspectos generales. ¿Ya? Tengo varias pestañas. ¿Ya? La primera es el contenido, los campos, las columnas que va a tener la tabla. ¿Ya? Los campos van a ser las columnas. ¿Ya? Entonces, aquí tengo donde dice muros, que es lo que yo estoy contando. Tiene otras opciones. Yo puedo traer los materiales estructurales, la parte analítica, que no tiene sentido traerla para acá, y información del proyecto, que esto tampoco tiene mucho sentido traerlo en este minuto. Yo voy a mantenerlo en muros porque eso me va a mostrar parámetros asociados a los muros. ¿Ya? Entonces, si yo cambio aquí, por ejemplo, información de proyecto, me van a cambiar aquí los parámetros. ¿Ya? Pero yo quiero los parámetros del muro. Entonces, ¿cómo puedo ubicar un muro? ¿O cómo puedo conocer información al respecto de un muro? Necesito, por ejemplo, su altura. ¿Ya? Yo podría hacer doble clic, ¿ya? O, por ejemplo, que también necesito la anchura, con esta flechita, moverlo a la derecha. Todo lo que esté aquí en la parte derecha de esta configuración, en este grupo, va a ser parte de la tabla. Todo lo que está acá es información disponible que yo puedo consultar en la tabla. Y ahí dice que están en orden. ¿Qué significa que están en orden? Que el primero, de acá arriba, el de más arriba, va a aparecer a la izquierda como columna, y así hacia la derecha, ¿ya? Mientras más abajo va a aparecer ordenado hacia la derecha. ¿Ya? Entonces, yo tengo altura, anchura, por ejemplo, me faltaría el largo, ¿ya? Fíjese que me lo colocó ahí. Entonces yo podría, si yo quiero ordenar, primero, por ejemplo, quiero saber el ancho primero, el ancho, el alto y después el largo, ya después podría saber su área. Si me paro aquí y digo área, me la va a colocar ahí. Y después quiero saber el volumen, ¿ya? Pero esto me va a dar una tabla bastante genérica que a lo mejor no voy a saber a qué tipo de muro corresponde esta información. Entonces, lo que yo siempre recomiendo para todas las tablas, todas las tablas, es incorporar el tipo de elemento que estamos buscando. Y eso debería ser el primer parámetro que nosotros deberíamos colocar. ¿Ya? Siempre. Otros parámetros que ayudan a identificar y a organizar una tabla. Por ejemplo, aquí no vemos, si yo quiero saber cuáles son los muros del primer piso, o los del segundo piso, o los del tercer piso, no veo el parámetro nivel. Si me pongo a buscar la letra N, no está. ¿Ya? Eso es porque para los muros no se organizan, digamos, específicamente por nivel, sino que tienen restricciones, ¿ya? Tienen una restricción en la base y una restricción superior. Entonces, para saber a qué nivel pertenece un muro, nosotros tenemos que conocer su restricción de base. Entonces yo puedo agregar esa restricción de base y a lo mejor me sirve conocerla primero, esa restricción de base, después el tipo, ¿ya? Y después los parámetros de eh, geometría. Ya también existe un parámetro de recuento que me sirve para contar elementos, cuántos elementos hay, ¿ya? Que también lo vamos a conocer a ver qué nos muestra.
¿ya? Por el minuto no voy a agregar ninguno más, ¿ya? Y vamos a ver qué es lo que nos arroja. No voy a editar nada de esto por el minuto para ver qué nos arroja. Voy a aceptar simplemente. Y fíjense, aquí automáticamente tengo esta tabla que está leyendo el modelo y tiene una cantidad enorme de información, ¿ya? Incluso tiene algunas cosas que son información faltante, ¿ya? Y está un poco desordenada. ¿Cómo sé que está desordenada? Porque, por ejemplo, aquí dice restricción de base y dice nivel 2, y después dice nivel 1, y después dice nivel 2. Entonces yo podría decir que lo quiero ordenado esto. Quiero saber primero ordenado cuáles son los muros de cada nivel. Entonces me voy a ir a estos botones que tengo acá en las propiedades. Son los botones para poder volver a ese cuadro de configuración. Puedo presionar cualquiera de ellos. ¿Ya? Voy a volver al mismo cuadro. ¿Ya? Si presiono, lo único que voy a aparecer en el cuadro es en la pestaña específica. ¿Ya? Pero en realidad puedo moverme aquí también. Entonces no importa cuál presione porque después me puedo mover. ¿Ya? Para organizar la tabla, yo me voy a saltar la pestaña filtro por el minuto. Pero para organizar la tabla tengo esta que se llama clasificación y agrupación. Y el primer punto a configurar es una clasificación, ¿ya? Y yo quiero que los clasifique por restricción de base. Veamos qué sucede, ¿ya? Organizó esto en función de los niveles y en función, perdón, en función ascendente, ¿ya? O sea, va fundación, después hay un nivel del living, nivel 1 living, después tenemos el nivel 1, el cielo, el nivel 2 y no hay más niveles. ¿Ya? Entonces está clasificado ahora por nivel. Pero tenemos también varios tipos de muros que son similares, también son similares y también podríamos agruparlos. ¿Ya? Por ejemplo, aquí dice retaining y aquí también, entonces podrían estar todos juntos. Entonces podríamos decir que aquí los podríamos ver por tipo también. Y fíjense cómo se organizó y ahora sí todos los que son iguales están juntitos y también están organizados por niveles. ¿Ya? Se vuelve un poco más organizado. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero? Encuentro que esta tabla está muy extensa. ¿Ya? Es como un poco larga. Y como tengo también varios muros que son del mismo tipo, a lo mejor podría decir una sola vez este muro y cuantificar cuántos de ese muro quiero. ¿Ya? Que sería como un ejercicio lógico. Este ejercicio de detallar cada uno es un poco tedioso. Entonces me voy ahí mismo a clasificar y veo que aquí abajito dice detallar cada ejemplar. Entonces yo le saco eso, ¿ya? Y veamos qué sucede ahora. La tabla se comprime y se vuelve un poco más amable, ¿ya? Y me muestra solamente la cantidad de muros que tiene el proyecto, los tipos de muros, y están comprimidos. Pero al comprimirse, fíjense que se perdió información, ¿ya? Se perdió harta información. ¿Por qué? Porque Revit al organizar esto y al comprimir esto en un solo muro, por ejemplo aquí, el curtain wall o el de contención de concreto, él lo comprime, pero cuando ve que hay de distintas alturas y de distintas longitudes, de distintas áreas y de distintos volúmenes, él dice, yo no puedo poner un valor aquí porque sería un error.
no los puedo sumar, no, porque ese criterio te corresponde a ti como usuario, entonces tú configúralo y después yo te lo muestro. Eso a lo largo es lo que nos está diciendo. En cambio, en la anchura sí nos muestra el dato porque son todos del mismo ancho. Entonces nos dicen, sí, son todos del mismo ancho, entonces yo te lo muestro. Ese es el ancho. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora es pasar a otra pestaña, que es la pestaña de formato. ¿Ya? Y le vamos a decir a estos parámetros que se volvieron incompletos, les vamos a dar propiedades para que nos muestren los datos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el área, voy a ponerlo por acá, en el área desaparecieron muchos. Entonces, y las áreas, como yo quiero cuantificar áreas, y me sirve a mí sumarlas, ¿ya? Porque tiene sentido sumar las áreas de todos los muros. Lo que yo puedo hacer aquí abajo, donde dice sin cálculos, ahora yo puedo decirle que calcule los totales, o sea que los sume. ¿Ya? Lo mismo voy a hacer con el volumen y el recuento, también voy a hacer que calcule los totales. ¿Ya? Las alturas no tiene sentido sumarlas porque si no me generaría un error. Hay distintas alturas, pero sumar las alturas sería un error. ¿Ya? Pero sí le puedo pedir otras opciones. Por ejemplo, muéstrame las alturas mínimas y las alturas máximas. O sea, para yo saber más o menos el rango en el que se están moviendo los muros. Lo mismo puedo hacer con las longitudes. Con las anchuras seguramente no me va a mostrar muchas cosas, pero lo vamos a colocar igual. ¿Ya? Que me muestre los mínimos y los máximos. Van a haber igual opciones que van a quedar en blanco. Sí, cuando teníamos detallar cada ejemplar, habían opciones que estaban en blanco porque son muros cortina. Y los muros cortina no generan anchura y no generan volumen, ¿ya? Entonces van a haber cosas que van a permanecer en blanco. Pero ahora vemos que la tabla se volvió a rellenar. Tenemos valores mínimos y valores máximos. O sea, por ejemplo, este muro se está moviendo entre el 1,5 metros y los 3,5 metros y eso me ayuda a saber más o menos tener una idea del muro, ¿ya? Pero, por ejemplo, las áreas, ahora sí, tengo una sumatoria de todas las áreas y de los volúmenes, ¿ya? Pero yo ahora quiero sumar esto, ¿ya? Y no quiero ir uno por uno sumando, quiero que me haga una suma acá abajo. Entonces, si yo me devuelvo aquí a clasificación y agrupación, puedo pinchar aquí donde dice totales generales, ya tengo varias opciones, ya que me muestre un título, el recuento y los totales, o solamente el título y los totales, el recuento y los totales, o solo los totales. Yo voy a dejar en la primera, me muestra un título que dice total general, son 56, ya, 56 muros, ya, si ustedes se fijan aquí el recuento coincide, 56, 56, entonces estamos bien. ¿Ya? Y de las áreas, ya tengo esa cantidad de áreas de muro y en volumen tengo esa cantidad de volumen en muros. Para cubicar y que la cubicación tenga sentido, estos números no me sirven de mucho. ¿Ya? Dependiendo el tipo de muro, va a depender si yo necesito metros cuadrados o si yo necesito volúmenes o si yo incluso necesito metros lineales. ¿Ya? Va a depender del criterio de cubicación. Y ese criterio lo establecen ustedes al momento de iniciar una cubicación. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo voy a cubicar tabiques en metros cuadrados, eso quiere decir que me va a servir el área del muro, el metro cuadrado, pero yo voy a tener que hacer un cálculo para establecer el valor final de ese muro, sumando la estructura que está al interior del muro, la aislación y los revestimientos, y después establecer un valor por metro cuadrado. Ya eso se llama hacer un análisis de precio unitario, que seguramente lo van a ver ahí en administración de construcción. Ya, entonces,
según eso establecemos criterios. Por ejemplo, un muro de hormigón es más fácil establecer un criterio porque sí o sí vamos a tener eh, un volumen de hormigón a vaciar, ¿no es cierto? Entonces podemos decir que el muro de hormigón lo vamos a necesitar en metros cúbicos, ¿ya? Pero los metros cúbicos me ayudan a mí a establecer solamente el volumen de hormigón, ¿ya? Pero, por ejemplo, no me ayudan a mí a establecer cuánto fierro tiene o cuánto moldaje voy a utilizar. Entonces, también existe el criterio, ya hay gente que lo hace también, de sumar todas esas cosas, ya tener todo comprimido, por decirlo así, y, y decir que un muro de contención de una altura específica, por ejemplo, de 2 metros, yo lo puedo cubicar por metro lineal. Y en ese metro lineal estoy sumando el volumen de hormigón, la excavación, el fierro, el moldaje, etcétera, todas las partidas que estén incluidas, y puedo establecer un valor que por metro sume todo eso y después contar los metros lineales de muro y tener un total de costo, ¿ya? Entonces, esos criterios van a depender mucho de cada tipo de muro o de cada tipo de elemento, mejor dicho, y de la descomposición que nosotros tengamos también del presupuesto y el grado de detalle que alcancemos con eso. Por ejemplo, si nosotros tenemos un modelo donde están todas las cosas modeladas genéricas como este, no nos vamos a preocupar mucho de calcular cuántos pies derechos y cuántas soleras tiene un tabique, sino que vamos a tener metros cuadrados de tabique y vamos a tener un estimativo de cálculo de cuánto cuesta ese muro, porque el ejercicio ya está calculado de más o menos cuántas pies derechos y solera tenemos por metro cuadrado, digamos, eh, y con eso puedo saber cuánto comprar de estructura de tabique, ya sea de acero galvanizado o de madera o de lo que sea, versus los metros cuadrados. ¿Ya? O sea, si me dan metros cuadrados, yo podría tener ya más o menos tanto por metro cuadrado y así puedo saber cuánto comprar. ¿Ya? O por ejemplo, cuántos tornillos comprar por metro cuadrado. ¿Ya? Ese ejercicio de cubicación hay que hacerlo antes. Hay que establecer más o menos esos criterios para poder después establecer otros conteos. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es agregar algunos campos a esto. Yo voy a, bueno, para terminar el recorrido por las pestañas, ¿ya? Tengo la pestaña de apariencia donde defino líneas o tipos de texto, ¿ya? Si yo quiero cambiar esos textos, lo puedo hacer, ¿ya? Y la pestaña filtro, yo puedo eliminar o filtrar, mejor dicho, el contenido de esta tabla y escoger en función de parámetros que me entregue aquí elementos. Por ejemplo, si yo hago una restricción, o sea, un filtro en función de la restricción de base y digo que quiero saber todo lo que es del primer piso, ¿ya? Del level 1, filtro y me va a mostrar solamente esto. ¿Ya? Entonces, así yo puedo filtrar contenido. ¿Ya? Yo ahora voy a asignar otro parámetro, ya que va a ser el de costo. ¿Ya? Si bien Revit no es un programa de presupuestos, ya no es un programa para hacer presupuestos, permite hacer un ejercicio rápido y más o menos estimar cosas simples, como por ejemplo, más o menos con los metros cuadrados de muro, más o menos cuánto puedo llevar en función del costo, ¿ya? Entonces, eso sí lo podemos hacer, pero no es para hacer presupuestos, no es para elaborar análisis de precios unitarios,
ni criterios de recursos, de mano de obra o de gestión de obra, ¿ya? No es un programa para eso. Para eso está, por ejemplo, Presto, Ciperquímides, está Syncro, está el software chileno Otras Noches de ONDAC, ¿ya? Esos son software que tienen vinculación con BIM y esta ubicación se traspasa automáticamente para allá y en función de ciertos parámetros se linkean y uno puede ir estableciendo un presupuesto de una manera un poquito más automática, ¿ya? Pero requiere igual de tener una base de datos de precios y etcétera. ¿Ya? Lo que nosotros aquí vamos a hacer es un ejercicio simple para aprender un poquito a usar las tablas, ¿ya? Como he repetido antes, las tablas son vistas del modelo. Entonces, si yo aquí abro el modelo, una vista 3D del modelo, y por ejemplo, hago otra tabla, la voy a hacer rápido, una tabla de ventanas, y quiero saber su altura de antepecho y su tipo. Voy a cerrar esta y ahí está. Ya. Y en una vista mosaico tengo la tabla y las ventanas. ¿Ya? Si yo me paro aquí, puedo ver que selecciono distintas ventanas. ¿Ya? Y por ejemplo, esa que está ahí, que está seleccionada acá, y yo le cambio la altura de antepecho, que es esta, y le digo que es de 600, ya se me va a mover. ¿Ya? O sea, yo también puedo manipular el modelo desde aquí. Así como lo puedo revisar. Por ejemplo, si todo esto tendría que estar en 0, ¿ya? Y resulta que hay una en 600 y digo, no, esa está mal, entonces la puedo corregir de aquí. En vez de ir al modelo y cambiar todo eso, puedo corregirlo de ahí. Y digo, ya, ahora sí está ok. ¿Ya? O sea, las tablas también sirven para revisar, para manipular el modelo, ¿ya? O para añadir incluso parámetros que no estén rellenos en la información de cada uno de estos elementos. ¿A qué voy con eso? Si yo selecciono, voy a guardar. Ah, no voy a guardar porque este es el de ejemplo. Si yo selecciono una ventana, ¿ya? Si selecciono una ventana y puedo ver que aquí no está el parámetro de costo, está aquí en editar tipo y reviso abajo costo y no está lleno, está vacío. ¿Ya? Lo mismo va a pasar con los muros. Estoy aquí, me voy a editar tipo, costo y está vacío. ¿Ya? Entonces son parámetros que están esperando ser llenados. Pero yo no quiero llenar muro por muro, ¿ya? O ponerme a hacer esto de editar tipo y buscar el parámetro, etc. Para eso ya tengo mi tabla de muros. ¿Ya? Para eso ya tengo mi tabla de muros y tengo aquí costo. Entonces yo digo, por ejemplo, que el muro de fundación, no sé, tiene un valor de 75.000. 75.000, el qué, no sé todavía, ¿ya? Estoy poniendo precios, ¿no? Ya, supongamos que este cuesta 60.000. Y si ustedes se fijan, me hace una pregunta que ya me voy a detener en ella. Me dice, este cambio se aplicará a todos los tipos, ¿ya? O sea, ese cambio que estoy ahí es como ir a presionar, editar tipo y cambiar el parámetro y me lo va a cambiar. Entonces, él me hace la pregunta y me dice que al hacer ese cambio se va a cambiar en todos los muros de ese tipo en el proyecto. ¿Ya? Entonces, también es una manera mucho más rápida de editar parámetros. Supongamos que este cuesta 30.000 y este cuesta 90.000 y este cuesta 100. Ya tengo establecido costos. Ya
pero no sé a qué corresponde, ¿ya? Supongamos que va a ser por el área. Supongamos que va a ser, ese es un costo por metro cuadrado, ¿ya? Independiente de que tenemos muros de hormigón o lo que sea, vamos a establecer que por el minuto lo que yo estoy ubicando es un valor por metro cuadrado, solamente para el ejercicio académico. Estos nombres pueden ser alterados, ¿ya? Entonces yo puedo, por ejemplo, en vez de que diga altura desconectada, no me gusta que diga altura, ¿no? O que esto sea nivel. Ya se puede modificar y no pasa, no hay ningún cambio. Ya esto es un cambio en la tabla solamente. Entonces, por ejemplo, costo va a ser precio unitario, ya, por metro cuadrado. ¿Ya? Entonces, ahora lo que faltaría sería saber cómo multiplicar esto por los metros cuadrados, por el área. ¿Ya? Entonces nos faltaría una columna más, que sería una especie de precio total. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo agrego ese precio total si no tengo ningún parámetro que me ayude y que se llame precio total o que me sirva a mí para establecer eso? ¿Ya? No hay ninguno. Entonces lo que yo quiero agregar está aquí. Puedo agregar parámetros, puedo crear uno nuevo, que ya lo hemos visto, cómo agregar un parámetro, pero también puedo añadir un parámetro calculado. Ya la última opción es combinar parámetros, si yo quiero combinar dos. Ya, añadir parámetros calculado lo que hace es crear una fórmula. ¿Ya? Entonces, esto se va a llamar precio total. ¿Ya? Le damos un nombre, va a ser una fórmula, va a aplicar a todas las disciplinas. ¿Ya? En este caso, común aplica a todos, digamos, aquí es como donde está segmentado la arquitectura también. Y después están todas las especialidades. ¿Ya? El tipo de parámetro es muy importante. ¿Por qué? Porque como esto es una fórmula, las unidades o los tipos de parámetros que aparecen aquí tienen asociado una unidad. Por ejemplo, los textos son caracteres, los números son números, las longitudes son unidades de distancia. Entonces, por ejemplo, si en el modelo tenemos que estamos trabajando en metros, las longitudes aquí van a ser metros. Si estamos en milímetros, van a ser milímetros. Si estamos en pulgadas, van a ser pulgadas. Entonces va a aparecer una unidad asociada a un número. Lo mismo para las áreas, que serían en este caso metros cuadrados, volúmenes metros cúbicos y así, etcétera. Todo tiene una unidad. Y puede que al momento que ustedes estén haciendo una fórmula, que lo vamos a ver ahora, yo voy a hacer algo para que aparezca ese error, puede que les diga que hay unidades incoherentes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo voy a decir que el, el precio total que voy a crear, el precio total, es un número. Podría decir que también es una divisa, ¿ya? Una moneda. Yo voy a decir que es un número nomás. ¿Ya? Y la fórmula, ¿cómo hacer la fórmula? Me voy aquí a los tres puntitos y me va a mostrar los parámetros que están en la tabla y voy a tener que multiplicar el área, voy a decir área, por, en el teclado, ¿ya? Y voy a buscar en los tres puntitos el costo. Entonces tengo el área por el costo, ¿ya? Sería mi parámetro. Yo voy a aceptar y me dice unidades incoherentes. Ese es el error común cuando uno empieza a trabajar con fórmulas porque no se comprende, digamos, uno piensa que está multiplicando números con números, pero aquí hay metros cuadrados con números. Entonces, como hay metros cuadrados, yo voy a dividir por 1
¿ya? Que es la manera de eliminar las unidades, ¿ya? En el fondo, ese dividir por 1, si yo acepto, voy a aceptar. Fíjense que ahí me lo creó, no tengo ningún problema con el parámetro, precio total. Aquí abajito lo puedo editar, y si lo voy a editar, ahora se me crea correctamente la fórmula, y me pone dividido por 1, pero reconoce al 1 en la unidad, y le pone metros cuadrados. Entonces, ese metros cuadrados se está eliminando con el metros cuadrados de área, y me quedan números con números. Y así puede realizar la operación, ¿ya? Y eso puede pasar con metros cúbicos, con lo que sea, ¿ya? Acepto y me calcula una multiplicación, ¿ya? No sé por qué no hizo las otras. ¿Por qué? Porque hay varios, ¿ya? Entonces tengo que irme aquí a formato, precio total, que me calcule los totales. Ahí está. ¿Ya? Y fíjese que aparecen números con muchos decimales, ¿ya? Muchos decimales, y yo no quiero decimales porque esto es un precio, no quiero eso, yo quiero establecer un valor fijo. ¿Ya? Entonces, puedo ir de nuevo a formato, precio total, ¿ya? Y ahí donde dice formato del campo, ¿ya? Formato del campo, puedo cambiar en las unidades. Por defecto vienen las unidades que tiene asignado en el programa. Cuando ustedes configuran ahí en gestionar unidades, ya, o con el comando UN, ya configuran unidades, esa es la distribución que tiene. Entonces nosotros le podemos sacar eso. Y podemos decirle que esto es una divisa que tiene 0 decimales, porque no queremos ningún decimal, y queremos un símbolo. Le voy a colocar el símbolo. Y voy a aceptar. ¿Ya? Y por ejemplo, ya, lo voy a dejar ahí. Y ahí está. Y tenemos un precio total calculado que está multiplicando este precio unitario por un área. ¿Ya? En este caso, esa fórmula. Para editar también la gráfica, que podríamos hacerlo, por ejemplo, todo lo que esté en anchura, todo lo que no sea calculado, dejémoslo que esté centrado. Altura aquí, que esté centrado. Y lo que esté calculado, dejémoslo a un lado. Entonces, ahí se me... ¿ya? Por ejemplo, ahí me faltó el recuento. Bueno, que el recuento también podríamos decir que no es calculado, pero lo vamos a dejar al centro. Entonces así voy alterando la gráfica de la tabla. Y después esto, yo lo puedo simplemente, a ver si en alguna tenemos espacio, aquí, puedo simplemente arrastrar esto aquí. ¿Ya? Y aquí también puedo cambiar el ancho de las columnas. ¿Ya? Y ahí tengo mi tabla de cubicación simple de muros del proyecto del nivel 1. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿No? Ya. En el bloque siguiente vamos a hacer un ejercicio en grupo. ¿Ya? De esto mismo. Vamos a dividirnos en grupos a través del Zoom y van a ustedes a hacer un ejercicio. Uno de ustedes lo va a hacer, el resto va a ir colaborando para solucionar unas preguntas que voy a hacer en relación al modelo. ¿Ya? Ya, profe. Como las vistas son, voy a mostrarles el otro archivo, como las tablas son vistas, perdón. Voy a abrir el archivo de
de arquitectura avanzado, que es un colegio. Y revisamos las tablas que tenemos aquí. Ya tenemos tablas de áreas, una tabla de puertas, ¿ya? De muebles, de closet parece que son, ¿ya? O de cerraduras parece. De paisaje, que está contando ahí los árboles, de masas de suelo, de estacionamientos y de habitaciones, ya de la terminación de habitaciones. ¿Ya? Estas tablas que ustedes pueden ir cargando en su modelo, pueden, por ejemplo, ir teniendo unas tablas súper buenas en su modelo y resulta que quieren llevarlas de un modelo a otro, ¿ya? Porque quieren reutilizarlas, ¿ya? Que es como la gracia de todo esto, es que una vez que nosotros vamos teniendo un formato o una manera de hacer las cosas, puedes reutilizarla y que pasen a ser, digamos, una especie de base de datos de nuestros proyectos. ¿Cómo traer tablas de otros archivos a esta? ¿Ya? A este que es mi proyecto que estoy trabajando ahora. Eso se hace primero, tengo que estar en una vista del modelo, ojalá en la vista 3D, porque eso libera la mayor cantidad de comandos. Entonces, estoy en una vista del modelo, me voy a la pestaña Insertar y tengo Insertar desde archivo, ¿ya? En el grupo Importar, Insertar desde archivo, ¿ya? Y puedo insertar vistas, ¿ya? Vistas desde archivo. Entonces, por eso es súper importante saber que las tablas también son vistas. Yo había colocado, espérenme, lo eliminé. Voy a abrir el archivo de ejemplo. Este que era avanzado lo voy a copiar y lo voy a pegar en el escritorio. Y ahora sí voy a insertar este archivo en el escritorio y tengo ese archivo que era el que acabamos de ver, que tenía nuestras tablas que nosotros habíamos hecho en otro proyecto y que nos habían resultado bastante bien para ubicar lo mismo que tengo acá, por ejemplo. Entonces, selecciono eso y me va a mostrar un menú para seleccionar vistas. ¿Ya? Tengo planos, tablas, vistas de diseño y todas las vistas, así que me muestre todo. Yo quiero ver las tablas. Y ahí están las tablas, las que contiene el otro archivo. Y las puedo traer. ¿Ya? Puedo traer todas o puedo traer algunas. ¿Ya? Si es que hay algo que no me sirva, por ejemplo, no quiero esa y no quiero las habitaciones y no quiero la de áreas, ¿ya? Ni las masas de piso. Pero quiero sí esas y puedo aceptar y me va seguramente en función de en función de los parámetros que tenga, a lo mejor van a haber cosas que se dupliquen, ¿ya? Pero me crea automáticamente las tablas que tenía al otro lado y me los cuenta porque las tablas automáticamente empiezan a contar lo que hay aquí. ¿Ya? Por ejemplo, este que era de paisaje al otro lado, este que era de paisaje al otro lado, empezó a contar al tiro inmediatamente las cosas que habían aquí. Ya, lo mismo el de puertas, que no la teníamos acá, empezó a contar las puertas que teníamos acá. Ya, entonces, eh, como son vistas, empiezan automáticamente a mirar el modelo, no hay que configurarle nada. La configuración, digamos que ya la teníamos en el otro lado. Ahora depende de la alimentación de la información. Por ejemplo, este que dice puertas, ya tiene aquí todos los tipos. ¿Ya? Yo puedo revisar los campos y tengo la marca, la anchura, la altura, esto que el hardware group, que no sé qué será, seguramente es la cerradura,
el tipo de marco, material de marco, clasificación de incendio y comentario. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si yo quiero establecer la clasificación de incendio? Por ejemplo, para la marca, la puerta 103, el tipo de puerta 103, quiero decir que esto sea F15, ¿ya? Y eso me lo va a cambiar a todos, ¿ya? Entonces, todos los que son de ese mismo tipo, si ustedes se fijan, independiente que este sea el 103, 203, 204, es el mismo tipo, ¿ya? Entonces me colocó a todos esos un F15. Y por ejemplo, si estos fueran más potentes, ya ese sería un F30 y no hay ningún tipo más. Pero aquí puedo ayudarme y completar la información solamente, ¿ya? Otra manera de filtrar, ya aprovechando que esta tabla tiene comentarios, voy a aprovechar de explicar esto porque les va a servir en el ejercicio que vamos a hacer. Yo puedo agregar esta columna que es de comentarios, que en general uno puede escribir cualquier cosa, y ayuda mucho a filtrar, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero decir que esta es una puerta de emergencia, ¿ya? Y yo quiero que ustedes me hagan una tabla de las puertas de emergencia. Esta tabla no sirve, porque tiene todas las puertas y tiene una puerta de emergencia. Entonces habría que filtrar. Entonces si yo les digo filtrar por, obviamente, comentarios, yo quiero todo lo que es igual a las puertas de emergencia. Entonces esas son las puertas de emergencia. Las que tienen en comentarios, puertas de emergencia. ¿Ya? Y esa es una tabla específica. Entonces, esto podría ser la tabla de las puertas de emergencia y le cambio el nombre. ¿Ya? Para eso sirve en la columna comentarios, ya que como la trajimos de un archivo que estaba en inglés, aparece todo aquí en inglés. ¿Ya? Ya, eso sería por el minuto para que practiquemos. En el bloque siguiente vamos a hacer un ejercicio en grupo. Yo les voy a dar unas ciertas preguntas que ustedes van a tener que buscar en el modelo y vamos a comparar resultados al final y vamos a ver qué criterios tomaron para ubicar esos elementos, ¿ya? Vamos a dejar hasta aquí y nos vamos a volver a ver a las 9:45 con el ejercicio, ¿ya? Ya, profe. Nos vemos en un ratito. Nos vemos, profe.